Si quieres mejorar la forma en que estás haciendo trading, una de las mejores maneras es que tengas muy en cuenta las dos palabras que te voy a decir en este video. Son las dos palabras que vas a necesitar para que de verdad des un salto cuántico en la manera en que hoy estás haciendo trading. Te lo voy a mostrar en este video y te voy a mostrar ahora aquí directamente en la gráfica cómo puedes mejorar usando esta definición de estas palabras, como es la disciplina y la paciencia en los mercados. Esto no va a ser por sí solo, obviamente. Vas a esperar a que el mercado se defina hacia una manera que sea clara y que sea real a tu favor. Independientemente de la estrategia que estés usando, voy a mostrarte una de las formas en que a mí me gusta analizar el gráfico y que lo combino con esto que te estoy diciendo aquí, como es la disciplina y la paciencia. Estas dos palabras las vas a combinar con la estructura del precio. Te voy a mostrar algo que no mucha gente tiene en cuenta y yo te lo voy a enseñar aquí. Ahora mismo estamos viendo el gráfico del S&P 500, estamos viendo el cuadro de una hora, como puedes ver aquí en esta zona. Cada vela de esta equivale a una hora. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí? Si tú estás esperando, por ejemplo, tomar un movimiento, aquí te voy a mostrar algo que ha pasado y que justo yo he tomado una entrada de esta manera. Como estás viendo ahora en el gráfico, en la parte inferior, pone la fecha y pone la hora en que yo estoy marcando donde tengo el cursor ahora mismo. Entonces todo esto equivale, por ejemplo, aquí marca el 17 de febrero. Desde el 17 de febrero arranca en esta zona, lo voy a encerrar con este recuadro. Lo que estamos viendo aquí en este recuadro equivale a toda una semana, por ejemplo, que comprende desde el lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 20 y la llegada al viernes 21 de febrero. ¿Qué te quiero explicar con esto? Bueno, vamos a verlo. Para que me entiendas mejor lo que te quiero decir, es que cada que el precio, por ejemplo, yo opero la sesión americana, no sé qué sesión de mercado utilizarás, si haces Forex o cualquier otro mercado, se mueven exactamente igual y son manipulados totalmente igual todos los mercados. Entonces, el precio siempre hace este tipo de movimientos. Por ejemplo, cuando quieren manipular hacia una zona de venta, por ejemplo, si los traders profesionales están buscando vender, tiende el precio a hacer un tipo de movimiento, hace un impulso contrario y luego hace el movimiento que ellos están esperando, ¿no? Eso para tomar una distribución para llevar el precio a mínimos. También puedes encontrarlo en compra. Esperas un movimiento como este, un impulso contrario al que ellos están buscando y automáticamente el precio busca manipular en estas zonas. Siempre vas a encontrar un movimiento contrario antes del movimiento definido por los traders profesionales. Bueno, habiéndote explicado esto, ¿qué quiero que veas? Yo, por ejemplo, cuando empiezo a operar, empiezo a ver que la semana empieza a tener un rango, un movimiento lateral, pero empiezo a ver movimientos al alza, ¿no? Que se llevan esta zona, por ejemplo. Vemos que el precio se lleva esta área de aquí, nos da un rompimiento en falso y luego nos empieza a crear este tipo de movimiento. Por ejemplo, ahora el precio hace un mínimo descendente donde antes había hecho un máximo. Aquí hay un mínimo descendente y luego el precio se lleva esta zona, que era esta zona había hecho este impulso y ahora es llevada por una gran vela, ¿no? Y justo coincide con el mínimo que llevamos en la semana, esta vela que nos crea el nuevo mínimo, que sería este de aquí. Ese sería nuestro nuevo mínimo, que lo vemos aquí con una línea horizontal. Ese sería el nuevo mínimo de la semana y estamos a jueves. Entonces, ¿dónde voy yo con esto? Si estamos viendo que el lunes el precio nos genera un rango, luego nos hace un movimiento alcista. Después de este movimiento alcista, el martes nos crea esta vela, pero luego es rechazado creando un nuevo mínimo que es impulsado hacia la parte de arriba, otra vez para llegar a la zona que antes había impulsado este movimiento. Al llegar a esta zona, vemos que el precio ha sido rechazado y que se sigue creando en esta zona de aquí, que antes fue lunes. Llegados a miércoles, el precio sigue lateral, haciendo movimientos contrarios a los que estábamos esperando, como estamos viendo en esta parte. Pero ¿qué quiero que veas? Yo sé que ahora estás viendo esto, pero quiero que veas algo. El precio se lleva
esta zona que antes nos había creado dos llegadas y la rompe en falso con una gran vela, con una vela envolvente y una vela muy alcista que rápidamente es retrocedida. Y es retrocedida a este nivel que luego toma un impulso que ya luego no es capaz de llegar a esta área, que ya no es capaz de conseguir un nuevo alto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto lo estamos viendo en un gráfico horario. Si yo veo que el jueves, que es 20, me crea esta gran vela, el jueves, como lo estás viendo, en la parte inferior pone la fecha y pone la hora en que se produce esta vela. En la apertura americana, que es a las 3:30 de la tarde, esta vela es a las 3, cierra a las 4 y apertura esta. Esta vela coincide con la apertura americana del día jueves de la semana que yo estoy analizando. Veo este movimiento y ese movimiento ha sido capaz de llevarse esta área de aquí. Y esta área es muy importante porque esta área, es la zona que da este último impulso, que es el último impulso más alto del precio. Esta área es la que controla este movimiento, este gran impulso. Entonces, cuando el precio viene a buscar esta área y nos crea este mínimo, y luego el precio es capaz de llevarse, como te digo, esta zona, como lo estamos viendo aquí, automáticamente con este mínimo y este nuevo mínimo descendente, el precio nos crea una nueva estructura, una estructura bajista. Pero entonces, antes de seguir, esto no lo vas a entender si yo no te digo que el precio, cuando tenemos este tipo de movimientos, cuando el precio se lleva esta área y es capaz de hacer otro movimiento así, tenemos una estructura alcista. Lo mismo que una estructura bajista. Cuando el precio se lleva esta área y hace otro movimiento, tenemos una estructura bajista. ¿Qué necesitamos para que el precio esté en estructura? Necesitamos como mínimo dos movimientos. Tenemos 1 y 2. Lo mismo aquí, 1 y 2. ¿Dónde quiero llegar yo con esto? Supongamos que estás analizando el precio como lo estamos haciendo aquí y tú estás especulando y estás analizando el precio y ves una posibilidad de que el precio nos pueda crear un cambio en la estructura. ¿Cómo se genera un cambio en la estructura? Podemos ver un precio haciendo este movimiento, una ruptura en falso, y haciendo este tipo de movimientos, llevándose esta área de aquí, y nos crearía un nuevo mínimo. Entonces, a partir de este punto, de esta área que estoy yo repintando aquí, es el último impulso que nos da el precio más alto, que es este de aquí, este impulso, y el precio viene y se lleva este impulso en esta zona. A partir de aquí, que tenemos un máximo descendente con un nuevo mínimo descendente, esperamos que el precio haga un movimiento como este, y esta sería una buena zona para uno incorporarse vendiendo, si es que antes hemos analizado el mercado y vimos una posibilidad. Bueno, pero te mostraba todo esto para que me entendieras un poco lo que yo estoy hablando aquí. Sé que es un poco complejo, pero antes que nada quería que vieras esto para que te quedara claro. Bueno, entonces aquí tenemos, como te había explicado antes, con los dibujos estos, tenemos aquí el impulso que nos genera el máximo de la semana. Este es el máximo de la semana, que lo hace un miércoles. Para luego jueves hace un movimiento bajista que se nos lleva esta área que antes había servido de retroceso y nos crea aquí un máximo descendente. Aquí tenemos el primer máximo descendente después de un alto. Entonces tenemos que poner nuestros ojos si es que estamos viendo que puede haber un cambio en la estructura en esta área de aquí. Esta área de aquí puede ser importante porque si el precio es capaz de llevarse esta área como lo ha hecho aquí, que lo hizo el jueves con esta gran vela, podíamos pensar que el precio ahora ha cambiado de estructura, y como lo estamos viendo en un cuadro horario, y si tú operas cuadros menores, obviamente como yo, que yo opero los cuadros de 5 minutos, y estamos viendo que el precio hace un retroceso después de este movimiento y nos genera un nuevo mínimo en la semana. Este sería el nuevo mínimo. Este es el nuevo mínimo de la semana, que es jueves. Si yo estoy viendo esto el jueves y estoy operando viernes y estoy analizando lo que ha pasado en la semana para tomar decisiones, y yo estoy viendo cuando el precio apertura con esta vela a las 3 de la tarde, a las 3:30 de la tarde, esta gran vela es la apertura de la sesión americana en el mercado del S&P 500. Entonces, si yo estoy anticipando un cambio en la estructura con lo que yo estoy viendo en la semana, si yo pienso y
veo la posibilidad que siempre hacen un movimiento contrario al que están buscando, como por ejemplo este movimiento. Luego viene el precio y genera un movimiento lateral. Después continúa el precio subiendo, pero vemos que en este impulso hay facilidad. Este es jueves y esto ya sería viernes. Esto ya sería el viernes, ¿no? A partir de esta zona de aquí sería viernes. ¿Ves? Aquí pongo y en la parte inferior pone 20, pues aquí pone 21. Eso sería el jueves y nos crea este movimiento. Vemos facilidad bajista, dificultad alcista. ¿Por qué dificultad alcista? Vemos este movimiento completamente lateral. En una sola vela, el precio ha sido capaz de generar un nuevo mínimo. Y ha necesitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas. Y a partir de aquí se ve en el lateral, ha necesitado 7 velas para casi igualar esta gran vela. Entonces este movimiento tiene fuerza, más este movimiento no la tiene. Y si yo estoy analizando el viernes y estoy esperando una entrada en venta porque tengo la estructura a mi favor, porque estoy viendo que aquí el precio nos generó un máximo descendente que es roto por esta zona y nos crea un nuevo mínimo descendente que se ha llevado la zona que controlaba este movimiento alcista. Y ahora tenemos otro mínimo descendente con esta gran vela. Y cuando el precio se lleva a este mínimo, si yo paso a cuadros menores, por ejemplo, mira la forma que lo vamos a ver si ya llego aquí, pero automáticamente cuando el precio hace esto no quiere decir que yo voy a tomar una posición en venta. Hay que esperar nuestro momento. Por ejemplo, aquí cuando yo veo que el precio cierra en esta parte y veo este movimiento en cuadros horarios, aquí en esta zona, mira bien lo que voy a hacer. Voy a encerrar esta zona. Obviamente aquí yo no voy a tomar mi entrada porque además coincidía con noticias fundamentales y yo no las trabajo. Puede que otros traders las trabajan y hayan podido tomar una entrada en venta aquí después de ver este retroceso. Pero a mí no me gusta trabajar aperturas y mucho menos cuando hay noticias fundamentales en estos horarios. Entonces, ¿yo qué espero? Aplico lo que te dije antes de tener disciplina y tener paciencia para cuando el precio está en estructura a mi favor. Entonces, como he tenido la disciplina necesaria, espero este movimiento. Esto que te estoy mostrando aquí lo vamos a pasar ahora al cuadro de 5 minutos. Es más, si lo bajas a un cuadro de 15 minutos, vas a ver el movimiento. Mira, los cuadros que estés analizando, tanto sea como mayores o menores, te tienen que dar el mismo análisis. Tienes que ver el mismo análisis en todos los cuadros operativos. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Estamos viendo máximos descendentes cada vez más. Aquí tenemos el máximo descendente, la apertura esta de la sesión americana que empieza a partir de las, a las 3 y cuarto, a las 3 y media. Esta es la gran vela que a partir de aquí apertura la sesión americana. ¿Ves? Aquí esto lo podemos mover. A partir de las 3 y media, esta vela es quien hace la apertura. Hemos puesto en 15 minutos, entonces claro, aquí se ve mucho mejor. Entonces, cuando el precio se lleva ya esta vela, yo puedo aprovechar este retroceso y estas dos velas interiores con luego esta vela bajista me genera una entrada en venta. Pero como yo no trabajo el cuadro de 15 minutos, gente que lo trabaja, vamos a verlo en el de 5 minutos. En el de 5 minutos va a quedar algo así. Aquí lo estamos viendo y estamos analizando lo mismo. ¿Lo ves? El movimiento que es alcista, pero aquí ya nos generan los mínimos. Y como los gráficos mayores mandan sobre los menores, pues si yo antes he analizado el gráfico y estoy esperando ese movimiento, pues aquí vamos a buscar lo mismo que estábamos viendo en esa zona y estamos esperando un movimiento. A quitar esto. Entonces esta es la zona y estamos viendo aquí lo mismo. Vemos aquí una vela interior que pierde su mínimo. Vemos un retroceso y vemos otra vela interior. O sea, esto nos está diciendo que aquí hay una vela interior que es rota por abajo por esta vela. Tú puedes tomar una entrada, podríamos tomar una entrada justo en el cierre de esta vela, poniendo nuestro stop loss por encima del último y buscando un R3 como mínimo, que sería esto más o menos. Entonces, este podría ser tu movimiento, mira. Entonces, al haber tenido paciencia y al tener facilidad, ¿por qué? Porque como yo decía antes, tenemos aquí facilidad bajista, dificultad alcista en zona, que es una zona que antes nos generó este movimiento y ahora ha sido rota con facilidad, y vemos también dificultad, facilidad, dificultad con velas direccionales, velas interiores. Tenemos aquí una vela interior con una vela bajista, luego otra vela interior y otra vela bajista. Puedes haber tomado el movimiento desde esta zona también, pero si querías una confirmación, pues lo mismo aquí en esta zona puedes tomar tu entrada y venir a buscar
como mínimo un R3. Por ejemplo, lo puedes ver aquí, mira, arriesgas esto, generas 1, 2 y 3. Podríamos buscar que el precio siguió bajando. Sí, claro, el precio siguió bajando, pero por lo menos yo trabajo así. Busco siempre generar 2 veces mi riesgo o máximo 3 veces el riesgo que estoy asumiendo. Y si no te ha quedado claro aquí, por ejemplo, también mira en este punto y tenemos el mismo movimiento aquí. Mira, aquí el precio hace un movimiento alcista, retrocede en esta área, viene y luego rompe esta área otra vez. Y esta gran vela nos da ese movimiento. Si tú eres más conservador, por ejemplo, voy aquí, eres más conservador, puedes también tomar una entrada desde aquí, desde estos niveles, buscar proteger un R2 y salir aquí, por ejemplo, lo mismo. ¿Ves? Proteges aquí, que tu riesgo es muy alto, pues bueno, ya, entonces proteges sobre esta vela, en el alto de esta vela y saldrías aquí, por ejemplo. Es una de las maneras de entrar. Bueno, yo he tomado esta entrada justo aquí en esta parte, justo la hemos tomado aquí y hemos protegido aquí en esta zona. Que estas entradas son muy bonitas y según como lo vemos, pues parece muy fácil, pero por eso decía antes, hay que tener disciplina y tener paciencia. Yo generalmente, esto no quiere decir que el mercado siempre te va a sacar en beneficio, obviamente que no. En este caso, por ejemplo, la semana pasada lo hemos visto que se ha completado esto en el S&P 500, pero ¿a qué voy yo? Tú puedes buscar siempre que el precio esté en estructura a tu favor. Por ejemplo, si tú estás buscando compras y estás viendo que el precio en cuadros mayores tiene estructura bajista, por ejemplo, cuando tú estés en cuadros operativos, por ejemplo el mío es de 5 minutos, pues yo en esos cuadros operativos, en el cuadro de 5 minutos estoy buscando entradas en compras y veo que el mercado está alcista o está en estructura alcista en cuadros mayores. Y si veo que el cuadro en cuadros mayores está en estructura bajista, en mi cuadro operativo, el de 5 minutos, voy a buscar movimientos bajistas, pero no automáticamente que el precio haga un movimiento bajista o en retroceso, no. El precio tiene que estar en estas zonas, que son zonas clave y son áreas importantes para tomar decisiones. Yo no puedo tomar entradas, por ejemplo, en estas zonas. Aquí o aquí, por ejemplo, una vez que el precio ha hecho este recorrido, que yo veo que el precio ya ha hecho este recorrido y ha hecho este movimiento, yo en estas zonas no voy a tomar posiciones, en ninguna de estas zonas. ¿Por qué? Porque no vas a tener dónde proteger tu posición. Así que el precio te va a sacar, aunque tú estés mirando que el precio está en estructura y que va claramente bajista, tú no puedes entrar en esas zonas porque no tienes dónde proteger tu entrada. Tienes que esperar y tienes que tener paciencia, como decía antes al principio del vídeo, y la disciplina necesaria para que cuando el precio llegue en las zonas que son relevantes y que son zonas que puedes trabajar, entonces ahí sí tomar decisiones a favor de tu análisis. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video que se estaba haciendo muy largo. Y si ves que este video te ha servido y te ha aportado valor, me encantaría que me dejaras un comentario, que me dieras un like y que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.